La mañana con 54 minutos, comenzamos con la primera entrevista de esta mañana y le damos la bienvenida al fiscal de corte Jorge Díaz, bienvenido. Bueno, ya se está cumpliendo prácticamente en noviembre, ¿no? Se cumple un año de la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. Bueno, con muchísimos comentarios y análisis que se han hecho durante este tiempo. Me gustaría comenzar por un balance. Sabemos que ya el nuevo Código ha hecho más formalizaciones que con el Código anterior. ¿Qué balance se hace de este trayecto? Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias por la invitación. La verdad que sí, en realidad es un año contra 200, ¿no? El sistema anterior regía en el Uruguay desde aún antes de ser un país independiente. El sistema inquisitivo llega al Uruguay con las leyes de partidas de España. Antes de 1830 ya estaba vigente en el país. Y rigió hasta el 1 de noviembre del año pasado, hasta el 31 de octubre. Y de hecho sigue funcionando, porque hoy coexisten dos sistemas, ¿no? Todo lo ocurrido a partir del 1 de noviembre se rige por el nuevo sistema y todo lo ocurrido antes se rige por el sistema antiguo. Es decir, que hoy en día sigue habiendo procesamientos, se siguen dictando sentencias, siguen habiendo investigaciones por el sistema antiguo, además de las del sistema nuevo. El balance, nosotros hacemos un balance altamente positivo. Tomamos como guía lo que ha ocurrido en los demás países de América Latina, donde se ha pasado de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, y podemos decir con tranquilidad que tuvimos todos los problemas que preveíamos que íbamos a tener, algunos más y algunos menos. Es decir, no somos ajenos a los procesos de implementación, a los problemas y a las virtudes de los procesos de implementación de sistemas acusatorios en el resto de América Latina. Yo diría que tuvimos problemas que son de manual. Uno registra la literatura y fueron de manual. Algunos de ellos los pudimos prever y evitar, otros no. Hubo que ir sobre la marcha corrigiéndolos. Lo que sí podemos decir a un año es que, yo lo digo con plena satisfacción, que tenemos una implementación exitosa de un sistema acusatorio en el Uruguay que no es poca cosa. Porque el pasaje de un sistema a otro no es simplemente un cambio normativo que cambie un código por otro, implica un cambio normativo y un cambio cultural. Un cambio cultural para la policía, un cambio cultural para los fiscales, un cambio cultural para los jueces, y quizá los que tuvieron que ajustar menos el chip fueron los defensores. Pero en términos generales, todos tuvimos que adaptarnos a roles nuevos, dejando de lado roles que teníamos metidos en nuestro ADN, por decirlo de alguna manera, cultural. Entonces, ese es el primer cambio. Hemos ingresado a un sistema acusatorio con un duelo de prácticas que todavía se da. Ustedes como comunicadores sociales habrán visto que en algún lugar todavía hay algún intento de que el periodista esté o no. Pero la realidad es de que el sistema acusatorio se implementó desde el primer día. El sistema es transparente. Yo creo que ese es si hacemos un análisis correcto, la transparencia, pasamos de un sistema opaco a un sistema absolutamente transparente. Pasamos de un sistema donde nada se sabía a un sistema donde todo se sabe. Es decir, el otro día discutían sobre las penas de tal o cual delito. Digo, ¿cuándo en el sistema anterior íbamos a discutir sobre la pena de un delito si nadie se enteraba? La información pública terminaba en el procesamiento con o sin prisión de una persona y después el resto de la ciudadanía no se enteraba nunca, jamás. La propia víctima muchas veces tenía dificultades para acceder a la información de su Entonces, proceso. era una sentencia que se dictaba en un expediente de papel, en un despacho, en la soledad de un despacho entre cuatro paredes, de la cual no se enteraba nadie. Entonces nadie podía cuestionar si estaba bien o mal porque nadie se enteraba. Hoy se sabemos todo. El sistema de administración de justicia penal hoy está en una pecera. Nosotros hicimos una pequeña publicidad, una pequeña difusión del código que se llamaba La justicia a la vista de todos. Y era la imagen de una mujer sacándose la venda, y no era la imagen de la justicia, era la imagen de la ciudadanía que ahora se saca la venda y puede ver lo que pasa. Porque antes pasaba todo entre cuatro paredes y ustedes como comunicadores habrán recorrido las puertas de los juzgados tratando de encontrar a alguien que diga alguna información, y hoy se sabe todo. Lo bueno y lo malo. Y está bien, porque eso es transparencia democrática, eso es calidad democrática, esos son derechos que se ejercen. Y al mismo tiempo está bien porque si hay algún servidor público que se equivoca, y hay que criticarlo. Para eso nos pagan el sueldo, para cumplir una función. Y si nos cuestionan, y nos cuestionan
con fundamentos, bueno, tendremos que corregir las prácticas que tengamos mal. O sea, la transparencia democrática es el primer salto cualitativo. El segundo salto cualitativo es una cuestión de derechos. Derechos de los imputados, sí, pero derechos de las víctimas, que antes eran un objeto de prueba, que le decían, venga, cuénteme qué pasó, pase por acá que lo va a ver el médico, pase por acá que lo va a atender el psicólogo, présteme su cuerpo, présteme su mente, déme su relato y después váyase para su casa porque usted no es parte, no moleste. La víctima, como decía Danilo, muchas veces no se enteraba de lo que pasaba, no tenía derecho a reclamar. Bueno, hoy la víctima tiene derechos, los puede ejercer o no, porque hay víctimas que dicen, bueno, no, yo quiero, sí relato, sí denuncio, sí colaboro, pero no quiero que me asistan, no quiero que me atiendan, no me interesa. O no me interesa participar del proceso, como muchas veces pasa. Pero las víctimas que sí quieren, tienen derechos. Pueden ir a la audiencia, pueden sentarse en la misma sala que el imputado, pueden pedir prueba, pueden recurrir la sentencia. Hace pocos días hay una sentencia, la semana pasada, de un homicidio donde la Fiscalía pidió feminicidio, la jueza entendió que no se configuraba el agravante. Bueno, yo supongo que la Fiscalía apelará la sentencia y que la víctima apelará la sentencia, porque tiene derecho a hacerlo. Antes, ni derecho a la información tenía. Eso es construcción en calidad de derechos. El cuestionamiento más duro vino y por los cuales nos dieron más palo que tambor de llamada, y hay que decirlo claramente, porque acá hubo cuestionamientos bien intencionados y de los otros, ¿no? O sea, acá el tema de la seguridad y la administración de justicia aplicada es un tema que da o hay gente que pretende que le dé réditos políticos. Entonces, de ahí podemos hacer cualquier tipo de interpretación. Nosotros nuestro mandato no está sujeto a un término electoral, nuestra designación y permanencia en el cargo no está sujeto al escrutinio popular, entonces nuestra visión no es de acá a un año, sino es de acá, en el caso del fiscal de corte, es de acá, fue del 2012 a 10 años. El mandato termina el 16 de abril del 2022. Entonces no estamos mirando la punta del zapato, podemos mirar el horizonte institucionalmente. Y en términos de eficacia y de eficiencia, en el mes de agosto, que es el último cierre que nosotros tenemos, solamente las formalizaciones del sistema nuevo, superaron el promedio de procesamiento del año 2017. A eso habría además que sumarle los procesamientos del sistema antiguo que coexiste con el nuevo. Es decir, que en términos de eficacia y de eficiencia, por lo pronto, en términos concretos, fue muy superior. Ahora bien, ¿estamos conformes con eso? No. No estamos conformes con eso porque nosotros creemos que podemos y debemos rendir mucho más, reconociendo el enorme esfuerzo de los fiscales en todo el territorio nacional, reconociendo el esfuerzo de los policías, porque, a ver, estas formalizaciones no es fruto del trabajo del fiscal de corte, estas formalizaciones es fruto del trabajo de los policías y de los fiscales en el territorio. Entonces, reconociendo eso, somos conscientes y tenemos absolutamente, estamos convencidos que con estos cambios que ahora se producen en la rendición de cuentas y demás, podemos rendir mucho más todavía. Después podemos debatir qué relación hay entre la cantidad de imputaciones y la cantidad de delitos, la cantidad de personas privadas de libertad y la cantidad de delitos, porque acá se ha hecho un razonamiento lineal que dice, bueno, a mayor cantidad de personas privadas de libertad, menos delitos. Eso no es así. Eso es falso. En el año 1900... La gente cree que eso es así. Pero mire, yo le voy a dar una cifra concreta. En 1999 había 4.100 privados de libertad. 4.100 personas privadas de libertad. En 99. 1999. En octubre del año pasado había 10.993 personas privadas. De 4.100 a 10.993. Multiplicó una cifra, un crecimiento exponencial de lo que se denomina en la jerga los PPL, las personas privadas de libertad. Y sin embargo los delitos siguieron creciendo. Es decir, mayor cantidad de personas privadas de libertad, menos delito, es un razonamiento falso. Podemos, en términos históricos, tenemos las gráficas, lo podemos demostrar, y ha ido desde el año 1985 a la fecha, han ido creciendo las personas privadas de libertad y los delitos. O sea, ese razonamiento no es lineal. ¿Por qué? Porque en el origen del delito, la causa, no es un razonamiento lineal, es algo muy complejo. Es algo muy complejo.
que habría que sentar. Claro, que yo digo es algo muy complejo, y lo empiezo a explicar, ya arranco perdiendo, porque el ciudadano en su casa dice, no, 2 más 2 da 4, el razonamiento lineal, ¿no? Y ese razonamiento lineal, incentivado por algunos operadores, que entre otras cosas buscan pescar en la pecera, bueno, puede ser que la gente lo... Pero yo invito al ciudadano a razonar. ¿Estuvo mal el ministro Bonomi cuando planteó aquello del efecto noviembre? Cuando, para explicar el quiebre en la evolución de la caída de los delitos, dijo que la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal había sido un factor determinante, lo presentó si en ADN. estuvo mal o estuvo bien, es un tema, es una valoración que le corresponde hacer a él. Nosotros no estamos de acuerdo con ese razonamiento, claramente, y ya lo dijimos, y para nosotros una discusión superada. De hecho, el número de personas privadas de libertad había empezado a disminuir en septiembre del año pasado. Antes del código. Claro, empezó a disminuir, o sea, tuvo un crecimiento, el pico fue en agosto del año pasado de 11.200 por ahí, ya en octubre estábamos en 10.900, es decir, se venía bajando, tuvo una bajada, el pico más bajo fue mayo-julio, de junio de este año, y ahora comenzó a subir. Al 4 de octubre estamos en 10.260 personas privadas de libertad, que es más o menos el promedio de noviembre, diciembre del año pasado, y la tendencia es a subir. Con el mismo código, con la misma policía y con los mismos fiscales. Porque la reforma, por ejemplo, en agosto no estaba vigente, la reforma esta que se hizo del CPP. Entonces, yo le digo, cada uno hace la lectura que le parezca de los números. Lo que está claro es de que esa afirmación, más presos, menos delito, basta mirar la serie histórica, lo que no quiere decir de que no haya que investigar, de que no haya que, como dicen los chiquilines, mandar en cana a quien haya que mandar. Acá no se trata se trata así de manejar los datos y las cifras en forma responsable. Ahora, doctor, podríamos, digo, y esto no es por ponerme en defensor del ciudadano, sino que yo me pongo en el lugar de quienes asistimos a las reuniones convocadas por el doctor Tabaré Vázquez hace mucho tiempo atrás, en donde se reunieron todos los políticos debido a un suceso policial, a un asesinato particular que tuvo un impacto especial en la población, y se le otorgó al nuevo Código del Proceso Penal en aquel momento, permítame establecer un paralelismo. Casi la misma magia que el arrebatarle al narcotráfico el mercado de la marihuana. Es decir, le dijimos a la ciudadanía, y me hago cargo como comunicador porque fue a través de los operadores políticos, que el nuevo Código del Proceso Penal venía a cubrir un aspecto fundamental dentro de la seguridad ciudadana. Entonces, claro, la gente hace un relacionamiento de que, bueno, con el nuevo Código del Proceso Penal van a tener que bajar los delitos, porque teóricamente fue presentado como una solución para la seguridad. A lo que voy es, no podemos endilgarle tanto al ciudadano a hacer un razonamiento lineal cuando en realidad se lo tiramos desde en este caso los operadores políticos que dieron en el nuevo Código del Proceso Penal una solución que ahora estamos viendo que no la tiene. Yo no digo que... Yo no le endilgo al ciudadano. Yo, en todo caso, le endilgo a aquellos que hacen razonamientos lineales y se lo transmiten al ciudadano. El ciudadano tiene todo el derecho del mundo a pensar lo que le parezca, y vivimos en una sociedad democrática, a cuestionar, a criticar. Nos pagan el sueldo. De otras cosas, ¿no? Si tendrán derecho a criticarnos. Y es nuestra obligación rendir cuentas. Yo lo que digo es que los razonamientos lineales muchas veces prenden rápidamente. Y en general... o son falsos o no son del todo ciertos. ¿Por qué? Porque la vida es mucho más compleja. Usted recordará también que con el ministro Chediak dijimos los códigos no hacen milagros, los milagros lo hacen los santos, ¿no? Exacto. O sea que no nos endilgue, en todo caso ahí habrá que separar las aguas. Pero no importa, hagámonos cargo. Yo creo que en términos de eficacia y de eficiencia, el sistema acusatorio es mucho más eficaz y eficiente que el sistema inquisitivo. Y creo que en los hechos esto se va a demostrar, ya se está demostrando, y creo que se va a confirmar en el correr de los próximos años. En términos de eficacia y de eficiencia de represión del delito, de investigación y de persecución criminal. Pero usted no se olvide que la seguridad es un problema mucho más complejo. En la seguridad inciden hay dos grandes acciones, que es prevención y control. Yo lo que veo es que en el Uruguay ponemos toda la ficha en el tablero del control.
y cero ficha en el tablero de la prevención. Y si no atacamos la causa, es decir, si no prevenimos, si no atacamos la causa, la usina generadora de delitos sigue prendida. Y usted podrá ser muy eficaz y muy eficiente acá, pero si esta usina sigue prendida, los delitos van a seguir creciendo como han venido creciendo desde 1985 a la fecha. Y no... cuando uno habla de control, el otro día un colega de usted me decía, bueno, pero cada vez que usted habla de esto, parece que usted es tibio, que no quiere mano dura. No, yo digo que podemos tener tanta mano dura como sea necesaria, pero si no trabajamos en la prevención, el problema va a seguir existiendo. Mire, las cárceles uruguayas están llenas de jóvenes. Ese perfil es tremendo. Sí. Jóvenes, analfabetos funcionales, pobres y adictos. De esas personas están llenas las cárceles uruguayas. Nadie termina secundaria, por ejemplo. Bueno, el 95% no terminó el ciclo básico. Entonces digo, eso te tiene que decir algo. Ahora, si nosotros cada vez que hablamos de seguridad, a ver, ya pasó en el Uruguay, ya creamos delitos, creamos agravantes, aumentamos penas, creamos ley de seguridad ciudadana, ley de esto, ley de lo otro, y los delitos siguieron creciendo. Entonces, las políticas, solo políticas de orden y mando, no dieron resultado. Después vino otra política y dijo, bueno, no, el problema del delito es la pobreza y la indigencia. Resuelta la pobreza y la indigencia, se terminan los delitos. Bajó la pobreza, bajó la indigencia a límites históricos y, sin embargo, los delitos siguieron creciendo. Eso te demuestra que los razonamientos sencillos y lineales no son ciertos. Es mucho más complejo que esto. Claro, yo digo esto es complejo y ya con el ciudadano empiezo perdiendo 10-0. Sí, claro. Pero el tema es que... La gente al otro lado del televisor en este momento está viendo mano dura, más preso. Claro, una solución efectiva y rápida, ¿no? Que se note de momento. Pero probablemente en muchos casos haya que tener más mano dura. Sin duda. El otro día me preguntaban por el tema de las penas. ¿Usted es un fundamentalista de que no se pueden aumentar las penas? No, yo creo que hay penas que hay que aumentar. Y hay delitos que hay que crear. ¿Cómo cuáles? Y, a ver, pero bueno, por tenemos ejemplo, un código del 34, ¿no? O sea... Pero no solamente tenemos un código del 34 al que nos hemos resistido a cambiar, sino que además, cuando uno como sociedad define qué bienes jurídicos protejo y qué bienes jurídicos no protejo penalmente, está tomando una definición filosófica, ideológica, política y cultural. Por ejemplo, cuando en Uruguay decidimos que protegemos la vida, la libertad, la integridad física, la propiedad, que está bien, es una definición política. Pero cuando definimos no proteger penalmente el medio ambiente, también es una definición política. Y todos sabemos que hay conductas que afectan el ambiente y causan daños gravísimos, que son mucho más graves que muchas conductas que hoy son delitos. Y sin embargo, hay 4 o 5 proyectos para establecer delitos medioambientales que todavía están en el Parlamento. ¿Por qué? No lo sé, es una definición política. Cuando definimos, perfecto, protegemos estos bienes y estos bienes no. Pero cuando definimos cómo protegemos cada bien, es decir, qué pena le aplicamos a cada bien jurídico, hay una definición política. Y en el Uruguay hemos definido desde hace muchos años proteger más la propiedad que la vida. ¿Por qué? Porque la rapiña tiene una pena mínima de 4 años, el copamiento tiene una pena mínima de 8 años y el homicidio tiene una mínima de 2. El copamiento está más cerca de la máxima del homicidio que de la mínima. Eso para que tengan una idea de eso es... Claro, eso es porque era más frecuente los delitos contra la propiedad que contra la vida. No, porque hay una definición política. Porque no importa la frecuencia, importa el daño. Y yo le hago una pregunta, ¿qué es más importante, la vida o la propiedad? La vida. Y bueno, y entonces, ¿por qué la vida se protege menos que la propiedad? Porque volvemos a lo que le decía recién con respecto a la oportunidad en la que se hacen las cosas. El operador político normalmente trabaja para la tribuna y frente a algo que conmueve a la sociedad, entonces allí respondemos y decimos, no, vamos a hacer esto y lo vamos a penar más. Y quedan esas incongruencias. Lo que pasa es que llevamos 60 años en congruencia, ¿no? Que ya es buena hora que nos sentemos y hagamos un código penal nuevo, moderno, y que tengamos estas discusiones. Por ejemplo, el otro día yo veía que se cuestionaba al doctor Enrique Rodríguez, porque en un delito de estafa, una pena de 2 años y 4 meses. Estafó 20 millones de dólares, no sé, no me acuerdo la cifra, no conozco el caso concretamente. Es el caso, usted está hablando por el caso de Banco Italia. Exacto, y le pusieron una pena de 2 años y 4 meses. ¿Sabe cuál es el máximo de la estafa? 4 años. El máximo de la estafa es igual al mínimo de la rapiña. Entonces, y la estafa puede ser del cuento del tío, o pueden ser 20 millones de dólares, o pueden ser 600 millones de dólares como en el Banco Comercial.
y la pena máxima sigue siendo 4 años. Hábleme de daño, ¿qué daño causa uno y qué causa otro? El problema es que ahí hay definiciones que exceden al operador de justicia. Y sí, evidentemente tenemos que sentarnos un día como sociedad y decir, bueno, ¿qué bienes vamos a proteger y qué bienes no? ¿Cómo los vamos a proteger? ¿Qué pena le vamos a aplicar? Y en ese debate seguramente nos vamos a encontrar con que hay delitos que tienen penas bajas y hay delitos que tienen penas altas. Bueno, y sobre esa lógica que usted está diciendo y sobre lo que decía anteriormente, que en el mes de agosto las cantidades de formalizaciones, es decir, lo que antiguamente, trazando un paralelismo rápido, se entendía como los procesamientos del viejo código, alcanzaron el promedio del año anterior, del 2017. ¿No se actuó para la tribuna por parte del poder político al reformar un código a pocos meses de entrada en vigencia? Mire, yo no puedo debatir con el sistema político porque tengo impedido constitucionalmente realizar cualquier tipo de afirmación política, salvo el voto, y no voy a entrar en ese terreno. Yo creo que cada uno saca las conclusiones que le parezca. Es claro y es notorio que nosotros estuvimos a favor de una parte de esa reforma, que decía relación de poner negro sobre blanco las potestades que tiene la policía para investigar, que ahí había algunos artículos que generaban ruidos de interpretación. Bueno, eliminemos los ruidos de interpretación y que quede claro, negro sobre blanco, qué se puede hacer, cómo se hace y demás. Sobre esa parte nosotros estábamos de acuerdo. La otra no. Bueno, se aprobó en su conjunto. Ahora, yo soy el fiscal de corte, no soy legislador, no soy dirigente político y bueno, quienes hacen las leyes son los legisladores y son votados por el pueblo para sentarse allí y hacer su trabajo. Entonces, tienen la legitimidad democrática como para aprobar la norma que entiendan que le parece pertinente. Como técnico le tengo que decir, bueno, con esa parte no estaba de acuerdo. La vida de los hechos muestran que fue algo apresurado. Bueno, esa es una conclusión que saca usted. Bueno, mirando los números, por lo menos. Está bien. Doctor, le tiro... usted seguramente conoce quiénes fueron los autores de esas críticas, ya sea en forma personal o cuando se han realizado corporativas, pero le tiro una serie de críticas que ha tenido el nuevo Código del Proceso Penal porque ha quedado absolutamente claro, siempre ha sido usted muy claro en cuanto a los beneficios, a los derechos, a todas las ventajas y ahora que tiene. por números, a la eficacia. Y a la eficacia, ahí está. Le tiro que los jueces están pintados, le tiro que va a hacer colapsar el sistema penitenciario, le tiro que esos arreglos con el fiscal, el modo de juicio abreviado, llegan a condenas o arreglos que algunos de ellos terminan siendo insólitos o no entendidos para la opinión pública. Le tiro que va a hacer colapsar el sistema judicial porque los fiscales no dan abasto. Es decir, hablo de una serie de frases y de desarrollos y de situaciones que usted seguramente ha venido escuchando a lo largo de todo este tiempo y que sabe más o menos desde qué puntos es que se ha señalado todo eso. Estaba esperando que me hiciera la pregunta, además. Sí. Hoy vine emponchado. Como pero vio que no le puse nombre. No embanderado, emponchado. No le puse nombre y apellido, le tiré ahí una andanada. En Fraile Muerto no nos embanderamos, nos emponchamos. A ver, primera cosa, los augurios de desastre, de que esto se caía en 3 meses, llevamos 1 año y cada vez funcionamos mejor. Es una cuestión práctica. Que tuvimos un mal arranque, sí. Uno mira las cifras, noviembre, diciembre fueron muy malas, enero fueron malas y después empezamos a subir y esto no quiere decir que todos los meses vamos a estar subiendo, seguramente tengamos alguna oscilación, entremos en alguna meseta, corrijamos, sigamos subiendo. Esto no es lineal porque en la vida las cosas no son lineales. Pero está claro que hay una tendencia al ascenso. Hay una tendencia al ascenso de la cantidad de formalizaciones y hay una tendencia al ascenso de la cantidad de personas privadas de libertad. Yo el otro día recibí del señor jefe de Colonia datos estadísticos respecto de ese departamento, donde surgía claramente respecto de la cantidad de formalizaciones con privación de libertad y sin privación de libertad durante el año 2018 y eran, salvo enero, superiores a igual mes del año anterior. Eso es una muestra clara de que el sistema empezó a funcionar. Es decir, el colapso, esto se va a caer. ¿Se cayó? Yo no sentí el ruido todavía. Bueno. Segunda cosa, esto va a colapsar porque los fiscales están tapados de trabajo y es imposible que puedan hacer frente al trabajo que tienen.
Yo le voy a dar datos estadísticos. Nosotros hemos publicado en la intranet, no los quisimos todavía publicar en la página web, pero lo vamos a hacer, que tenemos los datos fiscalía por fiscalía, lugar del país por lugar del país, la cantidad de casos asignados, la cantidad de casos nuevos, es decir, casos sin leer, la cantidad de investigaciones en curso, la cantidad de formalizaciones, la cantidad de archivos e incluso cuál fue la vía que se siguió en cada uno de los casos. Nosotros hoy tenemos un número importantísimo de fiscalías en todo el país que no tienen ningún caso sin leer. Es decir, que todos los casos que se le han asignado o se han autoasignado los han leído y han comenzado la investigación. ¿Tenemos dificultades en algunos sectores? Sí. Tenemos dificultades en Canelones, concretamente Atlántida, Ciudad de la Costa, tenemos dificultades en Las Piedras y tenemos dificultades en Pando, que pretendemos solucionar ahora con los cargos que se crean en la rendición de cuentas. Y en Montevideo tenemos dificultades en sexuales, específicamente. Pero de las 16 fiscalías de flagrancia, 14 no tienen ningún caso sin leer. No, me quedo con ese dato, ¿no? Sí, pero a ver. El dato de que tengo los la delitos bandeja llena sexuales... del caso sin leer. Ese dato es que se repitió hasta el cansancio. Ese dato en algunos casos muy puntuales sigue siendo cierto y en el enorme caso eso no está pasando. ¿Qué pasa con los delitos sexuales? Porque uno de los refuerzos importantes que va a ser de cargos es la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales. ¿Por qué hay tanto caso de Me eso? sacó de Troya, yo le iba a ir a seguir contestando. Iba a contestar por los jueces Nos corren los pintados y minutos. estaba dejando para el final lo del juicio abreviado. Pensé que ya había terminado. los jueces- Más o menos le leí la Continúe que estrategia. después vamos al delitos sexuales. Los jueces no están pintados. Los jueces, ¿sabe lo que pasa? Que los jueces No lo ahora, digo yo, los jueces trabajan de jueces. ¿Y sabe cuál fue el operador del sistema de justicia que más rápidamente entendió el cambio? El juez. Lo que pasa es que el juez antes hacía de fiscal. El juez antes le daba órdenes a la policía, investigaba. Esa es una labor del fiscal, no del juez. Los jueces juzgan. Se les trae un conflicto y resuelven el conflicto que tienen que dirimir. ¿Tá? Tienen una función trascendental, porque el otro día le preguntaban, creo que a la doctora Rieiro, si ella, la doctora Blanca Rieiro, Sí. decía, ¿y usted es una mera homologadora de acuerdos? Dice, no, yo soy una jueza que controla las garantías. Ese es el rol fundamental del juez, controlar garantías, no investigar, no proponer pruebas, no buscar... El juez es esencialmente, en un sistema democrático, un sujeto que cumple y hace, o sea, que ejerce la jurisdicción en los conflictos que le traen las partes, aplica el derecho en ese caso, lo resuelve con autoridad de cosa juzgada, El único que puede decir, bueno, hasta acá se terminó y esto es así y esto se tiene que cumplir. Cosa que ninguna autoridad política del país puede hacer. ¿Ah? Y resuelve el conflicto, y controla que se hayan respetado las garantías. Es un juez, esencialmente un juez de garantías. Entonces, vaya que no está pintado. Controla la legalidad de la detención, controla la legalidad de la prueba. Tiene un rol fundamental. Entonces, yo creo que, es más, no estoy pidiendo la volada, pero me encantaría ser juez ahora. Porque haría de juez, no de fiscal, como me tocó hacer durante 20 años mientras fui juez de instrucción. Y el tema de los acuerdos, a ver, acá se ha mezclado mucha cosa. El objeto del proceso acusatorio es resolver un conflicto. Un conflicto que está entre, en primer lugar, la víctima y el victimario. No nos olvidemos que el conflicto originario era entre la víctima y el victimario. Hasta que vino el Estado, sacó a la víctima para el costado, monopolizó la acción penal, y el conflicto quedó trabado ahí formalmente entre el Estado y el victimario. Y la víctima quedó a un costado. Ahora estamos trayendo a la víctima del conflicto de vuelta. Y muchas veces ese conflicto se resuelve entre la sociedad organizada en el Estado, representada por el fiscal, la víctima y el victimario. Y ahí se resuelve el conflicto. Hay un montón de salidas alternativas y después hay otros casos. En el caso del proceso abreviado hay una sentencia de condena. El proceso abreviado termina con una sentencia que dice fulano de tal es penalmente responsable de la comisión de tal delito y se le impone la pena tal. Entonces, hasta ahí yo no veo que haya ningún tipo de problema. En el mundo, en los sistemas acusatorios, llega a juicio oral y público menos del 10%. Es así en Estados Unidos, que tienen 300 años de sistema acusatorio. ¿No le quita calidad a la justicia? No. Ese es un poco No le quita calidad a la justicia porque resuelve el conflicto. La finalidad de la justicia es resolver un conflicto, en este caso entre el Estado, el victimario, el Estado representado por el fiscal. Lo que pasa es que muchas veces hay críticas veladas en esto.
Porque si el conflicto entre la sociedad, representada por el fiscal, y el victimario, con el apoyo de la víctima, se resuelve, ¿cuál es el problema? Y la solución es legal, ojo, eso es lo importante. El problema es que hay un montón de ciudadanos que no están de acuerdo con esa solución. Pero entonces ahí hay un problema de legitimidad del fiscal, de representatividad del fiscal. O de representatividad de la ley, que la ley no representa lo que la sociedad quiere. Pero no es un problema del proceso abreviado. No le pongamos al proceso abreviado problemas que no tiene. Claro. Y lo otro, el monto de la pena. Hemos discutido el monto de la pena, Vuelvo a repetir, antes ni nos enterábamos, ¿no? Porque violaciones con pena de 2 años, 2 años y poquito, 3 años, yo en el sistema antiguo me aburrí de ver. No se enteraba nadie. Ahora nos enteramos y la gente se indigna, cuestiona. Está bien que se indigne y está bien que cuestione. Pero es un tema de monto de pena que tendremos que resolver con el Código Penal. Y el otro problema, que no es el monto de la pena y que yo creo que es lo que causa más problema, es el tema cómo se cumple la pena. Porque una cosa es el monto, una cosa es el abreviado, otra cosa es el monto de la pena y otra cosa es cómo se cumple. Yo creo que lo que a la gente le indigna, y a mí también en muchos casos, es que esa pena privativa de libertad se sustituya por una libertad vigilada intensa. Pero ¿sabe qué? Eso no es un problema del Código. Eso es una ley anterior, un año antes del Código, que permite a los jueces sustituir la pena por una libertad vigilada intensa. Es decir, pongamos en cada cabeza cuáles son las responsabilidades. Ahora, resumiendo, yo no sentí el ruido tampoco. Esto funciona cada vez mejor. Los números y las estadísticas así lo están demostrando. No va a resolver el código per se, porque los códigos no hacen milagro el problema de la seguridad. Si queremos resolver el problema de seguridad, tenemos que hacer un combo mucho más completo, mucho más global, donde puede haber mano dura, sin duda, pero donde tiene que haber un trabajo en otro lado, que es el que no se está haciendo. Porque seguimos pensando la seguridad en términos de fuerza de seguridad, administración, o sea, seguimos poniendo todo el énfasis en el control y en la prevención. Y hay cambios culturales que están en la base de la comisión de los delitos, que es ahí donde tenemos que trabajar. Cuando yo era niño, robar estaba mal. Y si alguien se quedaba con la goma o la lapicera del compañero de banco, se armaba un lío espectacular. Hoy hay sectores enteros de la sociedad uruguaya donde cometer delitos no está mal visto. Porque vivimos en una sociedad consumista, vivimos en una sociedad exitista, donde el éxito se mide por el beneficio económico. Y hay sectores enteros de la sociedad que la única manera que tienen, o que ellos ven, o que ellos creen que tienen, no es trabajar, estudiar, ahorrar, prepararse, no, es cometer delitos. Y dentro de los delitos, el que da más beneficios económicos es el narco. Póngale eso, adóselo con la salsa de las series de Netflix. Narcos 1, 2, 3, 4, Pablo Escobar 1, 2, 3, 4, el cártel de no sé cuánto, la no sé qué. Y bueno, y en definitiva estamos mandando un mensaje, y mire que yo no estoy hablando de restricción de la libertad de expresión, por favor, no me malinterprete. Digo que hay un combo que le estamos mandando mensaje a sectores enteros de la población. Digo, mirá, el éxito está acá. ¿Querés dinero rápido y fácil? Está acá. Entonces, por eso digo, si tendremos que trabajar en la base, muchísimo. Eso no me concierne a mí. No es responsabilidad del fiscal. Lo que tenemos que hacer nosotros es lo que estamos haciendo, tratar de ser cada vez más eficaces, cada vez más eficientes en la labor, asistir a las víctimas. O sea, por ejemplo, el tema de los testigos protegidos y las víctimas protegidas. Tenemos un montón de casos resueltos con testigos y víctimas protegidas. En el sistema anterior no existía. Protegido de distinta manera, con realojos, con declaraciones reservadas, etcétera, etcétera. Y hemos aclarado un montón de homicidios y de extorsiones, en el tema de Casaballe, en base a un accionar conjunto de la policía, la fiscalía y otros organismos del Estado. O sea, se están haciendo cosas, este año se hicieron cosas que no se habían hecho antes. Doctor, ha quedado más que clara la posición, le hemos tirado la mayor parte de las preguntas. Los delitos sexuales me quedó pendiente. Sí, no, a ver... 10 segundos para la nueva Fiscalía de Homicidios, ¿cuándo arranca? El martes que viene. ¿Y las nuevas especializadas
económicos y sexuales? Seguramente la ley de rendición de cuentas se aprueba hoy, Sí. Hay que promulgarla, dictar las normas reglamentarias correspondientes. Nosotros estimamos que el 15 de noviembre. O sea que ahí comienzan a andar... Ahí empezarían 5 de sexuales y delitos vinculados a género, porque ahí está trata y hay un montón de otros delitos bastante complejos de investigar. Incluso estamos estudiando la posibilidad de especializar dentro de sexuales. La segunda de homicidios empieza ahora, y la segunda de económicos y la segunda de drogas. Bien. Bien. Muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido más que amable, doctor. A la orden, y como les decía durante el desarrollo de la entrevista, en la Fiscalía estamos emponchados. Así hemos recibido emponchado al fiscal de corte, el doctor Jorge Díaz, en la mañana de Arriba Gente.